Hola gente, acá estamos de vuelta con otra inmersión profunda en la guerra de Ucrania, para todos los geocuriosos de que nos escuchan. Exacto. Está nuestra tercera entrega ya sobre este tema. Y hoy vamos a analizar las actualizaciones del 20 de enero de 2025. Así es. Prepárense, porque hay mucha tela para cortar. Efectivamente. Hoy nos adentraremos en varios puntos calientes del conflicto: Kursk, Yarkov, Donetsk y por supuesto la tensa situación en Velika Novosilka que tiene a todos en vilo. Uf, esa última sí que suena complicada. ¿Sí? Pero antes de meternos de lleno en el barro, les recuerdo que pueden darle me gusta al podcast, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos para que nadie se pierda estas inmersiones. Por supuesto. Empecemos. ¿Y qué mejor lugar para arrancar que Donetsk, que se está convirtiendo en un verdadero tablero de ajedrez estratégico? Tenés razón. Los rusos lograron capturar Kotlin, una pequeña localidad que a simple vista podría parecer insignificante, pero que tiene una importancia estratégica enorme. Imagínate un embudo donde el cuello es Kotlin y todo lo que pasa por ahí abastece a Pokrovsk. O sea que al controlar Kotlin, los rusos pueden estrangular el flujo de suministros hacia Pokrovsk, que es un punto logístico vital para Ucrania. Exacto, es como si le hubieran cortado una arteria principal. Y no solo eso, también hay reportes de avances rusos en el norte de Chiviar, otra ciudad clave para la defensa ucraniana de Kramatorsk y Sloviansk. ¿Y a qué ritmo avanzan los rusos? Están arrasando con todo. No se trata de un avance relámpago. La resistencia ucraniana en Chiviar es feroz y los rusos están avanzando lentamente con mucho cuidado. Pero lo preocupante es que tienen la iniciativa y eso les permite dictar el ritmo de la batalla. Claro, mientras Ucrania se concentra en defender Chiviar, los rusos pueden estar preparando otras jugadas en el tablero. Exactamente. Es como una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene consecuencias en otras partes del tablero. Y hablando de ajedrez, vámonos a Yarkov, donde los rusos parecen haber hecho una jugada sorpresa. A ver, contame, ¿qué está pasando en Yarkov? Me dejas con la intriga. Bueno, parece que los rusos no se conforman con Donetsk y han decidido avanzar en Dojorichna, una localidad al oeste del río Oskil. Lo que hace que este movimiento sea tan sorprendente es que esa zona se consideraba segura para los ucranianos. O sea que los rusos cruzaron el río Oskil, que se suponía que era una barrera natural. Eso sí que es una sorpresa. ¿Y qué implicaciones tiene esto para Ucrania? Bueno, para empezar, Ucrania tiene que replantearse su estrategia. Tenían recursos concentrados en otros frentes y ahora tienen que desviarlos a Kharkov para frenar el avance ruso. Es como si los rusos hubieran movido una pieza en el tablero que nadie esperaba y ahora Ucrania tiene que improvisar una respuesta. Exacto. Los rusos los han tomado por sorpresa y eso siempre es una ventaja en la guerra. Y hablando de sorpresas, pasemos a Kursk, donde parece que Ucrania ha logrado dar un golpe sobre la mesa. Al fin una buena noticia para Ucrania. Contame más qué pasó en Kursk. Bueno, parece que los ucranianos han lanzado un contraataque y han recuperado terrenos cerca de Svatove, la única ciudad que controlan en todo el frente de Kursk. ¿Y por qué es tan importante Svatove? ¿Qué la hace tan especial? Svatove es la única cabeza de playa que le queda a Ucrania en Kursk. Es un punto logístico clave para ellos desde donde pueden abastecer a sus tropas y lanzar operaciones. Los rusos estaban presionando mucho en la zona intentando aislar Svatove y cortar las líneas de suministro ucranianas. Entonces, con este contraataque, Ucrania recupera un poco de aire, ¿no? Demuestra que todavía tiene la capacidad de golpear y hacer retroceder a los rusos. Sí, sin duda. Es una señal de que todavía tienen fuerza en Kursk, a diferencia de lo que vemos en Donetsk, donde están más a la defensiva. Es un respiro, un pequeño triunfo que puede levantar la moral de las tropas ucranianas. ¿Y a qué se debe esta diferencia? ¿Por qué Ucrania puede contraatacar en Kursk, pero no en Donetsk? ¿Hay alguna razón específica? Hay varias teorías. Algunos expertos creen que Ucrania tiene mejor equipo y tropas más experimentadas en Kursk. Otros apuntan a que la logística es más fluida en el norte, lo que les permite ser más agresivos. Tiene sentido. Si tienes problemas para llevar suministros a tus tropas, es difícil pensar en un contraataque. Es como querer correr una maratón con el estómago vacío. Exactamente. La logística es el corazón de cualquier ejército. Sin una logística eficiente, las tropas más valientes y mejor equipadas no pueden funcionar. Bueno, vimos que en Donetsk, Rusia, tiene la sartén por el mango. En Kharkov nos sorprendieron con una jugada inesperada y en Kursk, Ucrania, nos dio una alegría con un contraataque. Ahora preparémonos para lo peor, porque toca hablar de Velika Novosilka, donde la situación parece bastante crítica. Sí, la situación ahí es realmente preocupante. El ejército ucraniano está prácticamente rodeado. Los rusos han capturado Bilohirka y están presionando desde el norte y el este como una boa constrictor que aprieta lentamente a su presa. ¿Y qué opciones le quedan a Ucrania? ¿Pueden escapar de esa trampa? ¿Hay alguna salida posible? Las opciones son limitadas como un laberinto con pocas salidas. Podrían intentar una retirada ordenada, aunque eso significa abandonar una posición estratégica.
O podrían resistir hasta el final, aunque eso podría resultar en un alto costo en vidas y recursos. Una decisión difícil sin duda. ¿Y qué crees que harán? ¿Qué camino les conviene tomar? Es difícil saberlo con certeza, pero viendo cómo se han desarrollado las cosas, creo que la opción más probable es una retirada. Retirarse a tiempo puede ser la mejor manera de preservar sus fuerzas y reagruparse para futuras batallas. Y si los rusos logran capturar Velika Novosilka, ¿qué ganan con eso? ¿Por qué se esfuerzan tanto por tomar esa ciudad? Velika Novosilka es una pieza clave en el tablero. Es un punto logístico fundamental que les permitiría a los rusos avanzar más fácilmente hacia el sur de Donetsk. Además, todo indica que quieren capturarla intacta. No les interesa arrasarla. Intacta. ¿Por qué? Si hasta ahora han bombardeado sin piedad otras ciudades, ¿por qué Velika Novosilka sería diferente? Parece que la estrategia rusa es usar Velika Novosilka como base para futuras operaciones. Si la ciudad queda destruida, pierde su valor estratégico. Es como querer usar un caballo con una pata rota. O sea que los rusos están jugando a largo plazo, pensando en cómo usar Velika Novosilka para consolidar su control en la región. No se trata solo de una victoria táctica, sino de un movimiento estratégico que les puede dar una ventaja significativa en el futuro. Exactamente. La guerra no se trata solo de capturar territorio, sino de hacerlo de manera que te permita seguir avanzando. Es como una partida de ajedrez donde cada movimiento te acerca o te aleja de la victoria final. La cosa está que arde en Ucrania. Y hasta acá llegamos con la primera parte de nuestro análisis. Así es. En la segunda parte vamos a profundizar en las posibles estrategias de Rusia y Ucrania para los próximos meses. Vamos a intentar descifrar sus movimientos, sus planes, sus objetivos y ver qué nos depara el futuro de este conflicto. Exacto. Analizaremos los escenarios más probables y las implicaciones que tendrían para el desarrollo de la guerra. Será una inmersión fascinante en la mente de los estrategas en el juego de poder y las decisiones que pueden cambiar el curso de la historia. No se pierdan la segunda parte de nuestra inversión, gente. Y ya saben, suscríbanse al canal, denle like al podcast y compártanlo con sus amigos. Hasta la próxima. Retomando nuestro análisis, creo que es crucial entender que la guerra en Ucrania está mutando. Ya no se trata solo de un conflicto relámpago, sino que se está convirtiendo en una guerra de desgaste, una batalla de resistencia donde la paciencia y los recursos son las armas más importantes. ¿A qué te referís con guerra de desgaste? Ya no se trata de conquistar territorio y avanzar rápidamente. Es como una maratón en vez de una carrera de velocidad. Exacto. La conquista territorial sigue siendo un objetivo, pero ahora la prioridad es desgastar al enemigo, agotar sus recursos, minar su moral, quebrar su capacidad de combate. Es como una pelea de boxeo, donde el objetivo no es noquear al oponente de entrada, sino castigarlo ronda tras ronda hasta que no pueda más. O sea que se trata de ver quién aguanta más, quién se queda sin combustible. Primero quién se desangra lentamente hasta que no pueda seguir luchando. Precisamente. Y en este macabro juego, Rusia tiene algunas ventajas. No olvidemos que tiene una población mucho mayor que Ucrania, lo que le permite reclutar más soldados, más carne de cañón para alimentar la maquinaria de guerra. Es cierto, si esto se convierte en una guerra de números, Rusia tiene una reserva de hombres mucho mayor, pero eso significa que Ucrania ya está perdida. No hay nada que pueda hacer para contrarrestar esa ventaja. No necesariamente. Ucrania tiene el apoyo de Occidente que le proporciona armas, financiamiento e inteligencia. Es como si tuviera un segundo pulmón, un flujo constante de oxígeno que la mantiene con vida. Sin el apoyo de Occidente, Ucrania estaría en una situación mucho más complicada luchando sola contra un gigante. Es cierto, el apoyo de Occidente ha sido crucial para Ucrania. Les ha permitido resistir, contraatacar e infligir daño a los rusos. Pero, ¿es suficiente para ganar una guerra de desgaste? ¿O solo para prolongar el sufrimiento? Esa es la pregunta del millón. Ucrania también tiene la ventaja de estar defendiendo su propio territorio, lo que le da una mayor motivación para luchar una ferocidad que nace de la desesperación del amor por su tierra, por su gente. Sí, cuando luchas por tu hogar, por tu familia, por tu propia supervivencia, tienes una fuerza extra, una determinación que no se puede comprar con dinero ni armas. Exactamente. Es la fuerza del que no tiene nada que perder, del que lucha por su propia existencia. Y no olvidemos el factor liderazgo. Zelensky ha demostrado ser un líder carismático, inspirador, un símbolo de resistencia que ha logrado unir a su pueblo en la lucha contra la invasión. Es increíble cómo Zelensky se ha convertido en una figura icónica a nivel mundial. Su valentía, su determinación, su capacidad de comunicar y conectar con la gente lo han transformado en un verdadero líder de guerra. Sin duda. Y eso también cuenta en una guerra. La moral de las tropas, la convicción en la causa que se defiende, la fe en el líder, que los guía, son factores que pueden inclinar la balanza. Entonces, si bien Rusia tiene ventajas en términos de recursos y hombres, Ucrania tiene otros ases bajo la manga: el apoyo de Occidente, la motivación de defender su tierra y un liderazgo inspirador. Es una lucha desigual, pero no está perdida. La guerra en Ucrania puede durar mucho tiempo y el resultado final es incierto.
Exacto, es como una partida de ajedrez donde ambos jugadores tienen piezas fuertes y débiles y el resultado depende de la estrategia, de la astucia, de la capacidad de anticiparse a los movimientos del oponente. Seguir esto me deja pensando. Si la guerra se prolonga como vos decís, ¿qué escenario es el más probable? ¿Qué futuro le espera a Ucrania? ¿Qué caminos puede tomar este conflicto? Bueno, hay varios escenarios posibles, cada uno con sus propias implicaciones, con sus propias consecuencias. Uno es que la guerra se convierta en un conflicto congelado similar al que se vive en el Donbass desde 2014. Una herida abierta que nunca termina de cicatrizar. Un conflicto congelado. ¿Qué significa eso? Que la lucha se detiene, pero la tensión se mantiene. Como un volcán dormido que puede entrar en erupción en cualquier momento. Exactamente. No hay una victoria clara para ninguno de los bandos y la lucha se reduce a escaramuzas esporádicas, a una guerra de trincheras, a un estado de tensión permanente donde la paz es solo una ilusión. Es un escenario que beneficia a Rusia ya que le permite mantener el control de los territorios que ya ha conquistado. Claro, porque mientras la guerra esté congelada, Rusia puede seguir presionando a Ucrania, desestabilizando al país, sin tener que hacer un gran esfuerzo militar. Es como un vampiro que chupa lentamente la sangre de su víctima. Exacto. Rusia puede usar ese tiempo para consolidar su control, para fortalecer su presencia militar, para desgastar aún más a Ucrania esperando el momento oportuno para volver a atacar. Un escenario bastante sombrío. ¿Y cuáles son los otros escenarios posibles? ¿Hay alguna posibilidad de que la guerra escale, de que se convierta en algo aún más peligroso? Desafortunadamente sí. Otro escenario posible es que la guerra escale involucrando directamente a la OTAN, la Alianza Atlántica, que ha estado apoyando a Ucrania desde el principio. Eso sí que sería peligroso. ¿Cómo podría ocurrir eso? ¿Qué tendría que pasar para que la OTAN entre en la guerra? Podría ocurrir si Rusia ataca a un país miembro de la OTAN o si la OTAN decide intervenir directamente en el conflicto, por ejemplo, estableciendo una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. Y eso podría desencadenar una tercera guerra mundial, ¿no? Una guerra nuclear que podría acabar con la civilización tal como la conocemos. Es un riesgo real, un escenario que nadie quiere contemplar, pero que no podemos descartar. Por ahora, la OTAN se ha mantenido firme en su postura de no intervenir militarmente, pero la presión aumenta cada día. Esperemos que la sensatez prevalezca, que los líderes mundiales sean conscientes del peligro que representa una guerra nuclear y que hagan todo lo posible para evitarla. La humanidad ya ha vivido 2 guerras mundiales y no podemos permitirnos una tercera. Tienes razón. Es fundamental que la comunidad internacional siga buscando una solución pacífica al conflicto, que se agoten todas las vías diplomáticas antes de recurrir a la fuerza. Bueno, hasta ahora hemos visto 2 escenarios posibles. Un conflicto congelado y una escalada que involucre a la OTAN. ¿Hay algún otro escenario que debamos considerar? Sí, hay un tercer escenario posible, aunque menos probable. Que Rusia logre una victoria decisiva conquistando todo el territorio ucraniano, aplastando la resistencia y estableciendo un gobierno títere en Kiev. ¿Crees que eso es posible? Rusia ha demostrado tener problemas para lograr sus objetivos militares, para avanzar con la rapidez que esperaban para doblegar la voluntad del pueblo ucraniano. Es cierto, la resistencia ucraniana ha sido feroz e inesperada para los rusos, pero no podemos descartar esa posibilidad. Si Rusia logra movilizar todos sus recursos, concentrar sus fuerzas, lanzar una ofensiva masiva, sin importar el costo en vidas humanas, podría intentar un golpe final, una estocada que termine con la guerra. Claro, si Rusia juega sus cartas con astucia, si aprovecha sus ventajas, si explota las debilidades de Ucrania, si la comunidad internacional se cansa de la guerra y deja de apoyar a Ucrania, entonces sí podría intentar una conquista total. Exacto. Pero eso tendría un costo muy alto para Rusia, tanto en vidas como en recursos. Y la resistencia ucraniana seguramente sería feroz hasta el último aliento. Sería una victoria pírrica, una victoria que le costaría muy caro a Rusia. O sea que aunque Rusia tenga la capacidad de intentar una conquista total de Ucrania, no sería una tarea fácil ni barata. Sería una apuesta arriesgada con consecuencias impredecibles. Precisamente. Y además la comunidad internacional seguramente impondría sanciones aún más duras a Rusia, lo que agravaría su situación económica, la aislaría aún más del mundo, la convertiría en un paria. Entonces, si bien hay varios escenarios posibles, ninguno de ellos es ideal. La guerra en Ucrania es un callejón sin salida, donde todos los caminos conducen a un alto costo, a un sufrimiento inmenso, a una incertidumbre que nos paraliza. Exactamente. Y lo más triste es que los que más sufren son los civiles ucranianos, las víctimas inocentes de esta tragedia, los que han perdido sus hogares, sus familias, sus vidas, atrapados en un fuego cruzado que no entienden que no pidieron. Es desgarrador ver cómo la guerra destruye vidas, familias, comunidades enteras, cómo siembra el odio, el rencor, el deseo de venganza, cómo deja cicatrices profundas que tardarán generaciones en sanar. Es una situación terrible, un fracaso de la diplomacia de la razón de la humanidad. Y por ahora no hay una solución a la vista, solo un horizonte oscuro lleno de nubes de tormenta.
Esto me deja con una sensación de impotencia, de no saber qué va a pasar, de sentir que estamos a merced de fuerzas que no podemos controlar. Es una sensación comprensible. La guerra en Ucrania es un evento complejo, con muchas variables en juego, con intereses ocultos, con actores que mueven los hilos desde las sombras. Es difícil predecir el futuro, pero podemos intentar comprender el presente, analizar las fuerzas en juego, las estrategias, las posibles consecuencias. Bueno, al menos acá en GeoCuriosos intentamos analizar la situación con la mayor objetividad posible para que la gente pueda entender mejor lo que está pasando, para que puedan formarse una opinión informada, para que no se dejen engañar por la propaganda y la desinformación. Así es. La información es fundamental para combatir la manipulación, para pensar críticamente, para tomar decisiones conscientes. En tiempos de guerra, la verdad es la primera víctima y es nuestro deber protegerla, difundirla, hacerla llegar a todos. Y hablando de información, creo que es un buen momento para hacer una pausa y retomar nuestro análisis en la tercera parte de esta inmersión. Me parece perfecto. Tenemos mucho más que discutir y no queremos abrumar a nuestros oyentes con tanta información. Exactamente. Así que, gente, no se pierdan la tercera parte de nuestro Deep Dive, donde vamos a analizar las posibles consecuencias de la guerra en Ucrania para el mundo. Vamos a explorar cómo este conflicto está reconfigurando el tablero geopolítico, cómo está impactando en la economía global en el futuro de Europa. Si vamos a hablar del impacto en la economía global, en la geopolítica, en el futuro de Europa, vamos a analizar cómo esta guerra está cambiando el mundo para bien o para mal. No se lo pierdan, gente. Y ya saben, suscríbanse al canal, denle like al podcast y compártanlo con sus amigos. Hasta la próxima. Bueno, como decíamos antes de la pausa, la guerra en Ucrania no solo está reconfigurando el tablero geopolítico, sino que también está teniendo un impacto profundo en la economía global. Imagínate una piedra que cae en un estanque y genera ondas que se expanden hasta los bordes. Así es como esta guerra está afectando al mundo. Sí, la verdad, es un temón. ¿Cuáles son las consecuencias más notorias que ya estamos viendo? ¿Qué ondas se están expandiendo por el mundo, digamos? Bueno, en primer lugar, la guerra ha disparado los precios de la energía. Claro. Especialmente del gas y el petróleo. Es como si hubieran abierto una llave de agua caliente y el precio se hubiera disparado al rojo vivo. Claro. Rusia es un importante proveedor de energía para Europa y las sanciones y la reducción del suministro han generado una crisis energética en todo el continente. Es como si de repente te cortaran la calefacción en pleno invierno. Exactamente. Y esto tiene un efecto dominó en otros sectores de la economía como la industria y el transporte, lo que se traduce en una inflación generalizada. Es como una bola de nieve que empieza a rodar y cada vez se hace más grande. O sea que la guerra está golpeando el bolsillo de la gente común, ¿no? Es como si tuvieras que pagar el doble por el pan y la leche. Así es. Y esto genera malestar social, protestas, inestabilidad política. Es como una olla a presión que está a punto de explotar. Un combo explosivo, che. Y no solo afecta a Europa, ¿no? También hay consecuencias para el resto del mundo. Claro, la guerra ha interrumpido las cadenas de suministro globales, especialmente de alimentos y fertilizantes. Ucrania y Rusia son como los graneros del mundo. Y la guerra ha afectado las exportaciones, lo que ha generado escasez y aumento de precios en muchos países. Es como si de repente te dijeran que va a haber menos comida para todos y que la que hay va a costar más. O sea que la guerra está teniendo un impacto global, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Es como un virus que se propaga por el aire y no respeta fronteras. Así es. Y las consecuencias a largo plazo son difíciles de predecir. Es como mirar una bola de cristal y ver imágenes borrosas e indescifrables. ¿Qué escenarios podríamos esperar en el futuro? ¿Qué nos depara el destino? ¿Hay alguna luz al final del túnel? Bueno, un escenario posible es que la guerra acelere la transición hacia energías renovables. Sería como un rayo de esperanza en medio de tanta oscuridad. En serio, la guerra podría tener un impacto positivo en ese sentido. Es posible sacar algo bueno de tanta destrucción. Sí, la crisis energética ha demostrado la dependencia de Europa del gas y el petróleo ruso. Claro. Lo que ha impulsado la búsqueda de alternativas. Sí. Es como si te dieran un ultimátum. O cambias tu forma de consumir energía o te quedas sin ella. Claro, si no quieres depender de un proveedor, ¿qué te puede cerrar la canilla cuando se le antoja? Exacto. Tenés que buscar otras opciones. Es como tener un plan B por si las cosas se ponen feas. Exactamente. Y las energías renovables como la solar y la eólica son una alternativa viable y cada vez más competitiva. Bueno, Es como apostar por un futuro más limpio y sostenible. o sea que la guerra podría ser un catalizador para un cambio positivo en el modelo energético global. Es como si de las cenizas de la destrucción surgiera una nueva oportunidad. Es una posibilidad. Sí. Otro escenario posible es que la guerra fortalezca los lazos entre Occidente y Ucrania. Ajá. Sería como un abrazo fraterno en medio de la tormenta. Claro, la ayuda militar y económica que Occidente le está brindando a Ucrania está generando una mayor
cooperación y confianza entre ambos. Es como si se forjara una alianza inquebrantable en el crisol de la guerra. Exactamente. Y esto podría tener implicaciones geopolíticas importantes como una mayor integración de Ucrania en las estructuras occidentales como la Unión Europea o la OTAN. Sería como si Ucrania encontrara un nuevo hogar en la familia de las naciones libres. O sea que la guerra podría acercar a Ucrania a Occidente, alejándola definitivamente de la órbita rusa. Sería como un cambio de rumbo, un nuevo destino para un país que busca la libertad y la prosperidad. Es una posibilidad. Pero también hay escenarios negativos. No podemos olvidar que la guerra es una bestia impredecible y cruel. Por ejemplo, ¿qué otras amenazas se ciernen sobre el horizonte? Bueno, un escenario negativo es que la guerra se prolongue indefinidamente, Sí. convirtiéndose en un conflicto congelado que desestabilice la región. Sería como una herida que nunca termina de cicatrizar, Claro. una fuente constante de dolor y sufrimiento. Claro, como una llaga abierta que su pura pus y veneno envenenando el ambiente. Exactamente. Y esto tendría un costo humano y económico enorme para Ucrania, Claro. también para Europa. Sería como un lastre que arrastra a todos hacia el abismo. Y supongo que el peor escenario de todos sería una escalada del conflicto, involucrando directamente a la OTAN. Sería como abrir la caja de Pandora y liberar todos los males del mundo. Sí, eso sería un escenario catastrófico que podría desencadenar una guerra a gran escala con consecuencias impredecibles. Sería como un incendio forestal que se propaga sin control, arrasando con todo a su paso. Esperemos que la sensatez prevalezca y que se pueda encontrar una solución pacífica al conflicto, que la diplomacia, el diálogo, la razón se impongan sobre la violencia y la destrucción. Eso es lo que todos deseamos, pero la realidad es que la situación es muy compleja y hay muchos intereses en juego. Es como un nudo gordiano que parece imposible de desatar. Che, la verdad que esta inmersión en la guerra de Ucrania me ha dejado con más preguntas que respuestas. Es como si hubiéramos abierto una puerta a un laberinto sin salida. Es normal, es un tema complejo y en constante evolución. Es como un rompecabezas al que le faltan piezas y las que tenemos no encajan. Pero al menos nos ha permitido comprender mejor las dimensiones del conflicto, sus causas, sus consecuencias, los escenarios posibles. Es como si hubiéramos trazado un mapa, aunque todavía no sepamos el camino correcto. Y eso es fundamental para poder formar una opinión informada y crítica. Totalmente. Para no dejarnos llevar por las emociones, por la propaganda, por las noticias falsas. Exactamente. Y acá en GeoCuriosos seguiremos analizando la situación, trayendo información actualizada y análisis profundos para nuestros oyentes. Es nuestro compromiso con la verdad, con la información, con la búsqueda de un futuro mejor. Porque la información es poder. Y en tiempos de guerra la información es más importante que nunca. Es como una antorcha que ilumina la oscuridad, una brújula que nos guía en la tormenta. Bueno, gente, hasta acá llegamos con nuestra tercera inmersión en la guerra de Ucrania. Esperamos que les haya servido para comprender mejor este conflicto tan complejo y trágico. Y no se olviden de darle like al podcast, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos para que esta información llegue a más gente. Recuerden que acá en GeoCuriosos la curiosidad no tiene límites, pero la información sí tiene un propósito: construir un mundo mejor, más justo, más pacífico. Hasta la próxima, chao.